Buenas tardes, de nuevo estamos aquí con Fernando en Pigmalión y hoy estamos es un honor, con Manolo Ruibal. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros. Me hace mucha ilusión porque, bueno, Manolo vive en Pontevedra, yo soy pontevedrés. Manolo vivió de joven en Barro, en Porranes, y yo soy de Caldas de Reis, entonces, trabajo en Caldas de Reis, entonces somos como vecinos de todas partes. Qué ilusión me hace. Y casi conocido, ¿no? Y casi, es que entré aquí a los 5 minutos, era como si llevásemos años. Como el padre, sí, claro. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Sí, aquí el estudio de Manolo Ruibal, precioso, luego pondremos en el vídeo imágenes de sus obras, y nos acogió aquí, bueno, ya llevamos una hora hablando más o menos y estamos encantados. Encantados, Manolo. Dispara tú. No, yo también. Sí, Manolo, gracias de verdad, de corazón, por acogernos, porque, Manolo ya es un artista súper consagrado. Yo siempre escuché, claro, hablar de él en casa, pero no lo conocía en persona. Entonces, Manolo, ¿cuándo eras joven? Más joven. Más joven, porque ahora eres Era más... más. Empezamos de infancia, Empezamos de la infancia. Sí, por favor, cuéntanos, porque yo estoy fascinado con tu vida. Claro, bueno, Qué dura, ¿verdad? ya viste que hay un libro que se dedica a la vida de Manolo Ruibal, Sí. que fue editado en el 79 en Rayuela de Madrid, una exposición que hice yo allí. Y es biográfico, Si lo hubieras leído antes, ya sabías más por dónde ibas a andar, pero es más complicado. Y entonces, yo me crié, nací en Pontevedra, pero me crié en Porranes. Y bueno, trabajé de todo, fui a la escuela. Tuve la suerte que fui a la escuela hasta los 15 años, que de aquella sabes que la gente no iba a los 14 o con 12 iba con las vacas o aprender un oficio de albañil, fontanero, de mecánico, que todo el mundo quería ser mecánico. Y a mí me espantaba el mecánico porque el olor del gasoil me hacía daño, ¿no? Y no quería saber nada de mecánico. Yo ya dibujaba, claro, empecé a dibujar pues con 10 años más o menos. Iba a la escuela, iba con las vacas y dibujaba todo tipo de animales, gente. Los primeros dibujos están por ahí catalogados ya. Y empecé así, pero con la idea de querer ser pintor. Claro, ser pintor en una aldea en aquella época, ahora en cada casa puede haber un pintor, pero de aquella no era así. Ser pintor es que va a ser pintor. El hijo de Preciosa, que es jornalera, que va a ser pintor. ¿Que quiere ser un Murillo o que va? Ese es pargo de todo, tal, igual. Había un desprecio total eso era la verdad. Había, no. Y luego cuando aparecía un personaje por allí, así, en cada aldea siempre hay un personaje un poco destacado, un poquito más culto, que viejo, bueno, y ese ya a lo mejor ya decía, pues está muy bien esto, está muy bien, tiene su gracia, está muy bien, muy bien. Pero había otros que te decían, mira, a ver qué te parece este. Por ejemplo, Bogas, que era el tabernero, ¿no? Sí. Era feo, con una nariz muy grande, tal. Era fácil de hacer una caricatura. Yo lo hacía con carboncillo, pero no la de carboncillo de leña, del gatito. Yo lo afilaba bien, se consumía muy pronto, volvía otra vez a afilar y tal. Yo no tenía carboncillos como hay ahora, ni nada de eso. Era una aldea, estamos hablando de una aldea. Y entonces, cuando le enseñaba a unos, bueno, había uno que te podía aplaudir cariñosamente, que tiene interés, puede llegar a ser un pintor. Pero había otro que decía, bueno, está bien, pero con esto no se come. Con esto no se come. A la vida práctica, ¿no? Y la vida práctica en mi casa también. Mi madre no quería que fuera pintor, quería que fuera por un oficio. Carpintero, albañil, fontanero, mecánico, todo de gente media, porque la gente que estaba más o menos situada, pues terminaban la escuela primaria con 14 años y se vienen a estudiar al Instituto de Pontevedra. Pero esa era gente medianamente tal. Y había otros que tenían más suerte, ya gente un poquito ya, económicamente saneados, y esos iban a Santiago. Hacían que aquí había preuniversitario, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, tú no, pero tu padre. No, pero sí que me acuerdo. Y luego iban a Santiago a estudiar, y eran unos cuantos, ¿no? Muchos de ellos viven, gracias a Dios, viven unos cuantos. Porque hay que decir que tengo 82 años, porque así ya pueden mejor coger por dónde voy. Claro.
Y entonces, claro, eso, yo estaba muy intrigado del mundo ese ¿qué coño hago yo aquí? Y yo trabajé en un aserradero de madera, trabajé en una cantera, piqué morrillo en la carretera, porque eran trabajos, no eras fijo, eras eventual, Ajá. no había seguro de aquella, no era tú ibas, yo que quería era que fuera anárquicamente, cuando quiero ir voy, y si no, no voy. Y tenía siempre un trabajito para ganar un dinero, y luego iba en bicicleta a comprar a Caldas de Reis, iba a comprar los tubos de óleo o acuarela a los chistos, Los chistos, los famosos los chistos. Hanukkah. Manolo, ¿pero a ti te enseñó alguien a pintar? Perdona. No, no, yo nunca tuve nada, ningún maestro, nunca. Yo ¿Nunca fuiste a nunca, un nunca. Ni puse maestro? clases, ni las he recibido. O sea, Yo soy autodidacta. A mis amigos académicos les fastidia que diga que soy autodidacta, que yo sé la hostia bendita, que yo no sé. Bueno, yo tengo que decir que yo fui cogiendo una cultura pictórica, literaria, y bueno, me cultivé, no cabe duda, que llegué a Madrid, iba al Ateneo de Madrid, que fue mi universidad, ¿no? Tenía muchos amigos allí, de todos los lados, extranjeros, españoles, de todo. Y ahí, claro, fui aprendiendo que yo era un hombre inculto, había leído ya algo, ¿no? Había leído, pero bueno, al lado del mundo todo, tal, y aprendí mucho con ellos, muchísimo, y me ayudaron mucho, no puedes imaginarte. Algunas, cuando vine a hacer el servicio de Pontevedra, este me mandaba dinero en la carta, en las cartas que me mandaba dinero, 200 pesetas, 300 pesetas, tal. Y yo tengo un cariño, ya murieron, ya murieron. Murieron porque eran mayores que yo, claro. Y eran profesores que estaban haciendo posiciones. Ya estaban trabajando, ganaban dinero, pero estaban haciendo posiciones, uno para notario, otro para registrador, otro abogado del Estado, otro, en fin, esas carreras complicadas que se tarda mucho tiempo en aprobar esa posición. Una vez que las aprobaba, pues había buenas cenas, había de todo, ¿no? No todo era mío. Era, claro, no. Yo vivía en la calle Zorrilla, número 11, segundo derecha, en la calle, detrás de las Cortes. Yo pasaba por delante de las Cortes, no había guardias, pero no es como ahora no puedes pasar por allí, porque compraron toda la manzana. ¿Sabéis? Toda la manzana. Pasabas por allí y veías los diputados de aquella época, de la época de Franco, veías a Franco a veces, no sé, una vez a la semana, no sé, y nadie te decía nada. La verdad es que yo quedé asombrado lo que era libertad ahora, que hacíamos autostop por todos lados, y ahora no se hace autostop. Y antes hacías autostop, te paraban, a veces te invitaban incluso a comer, si era la hora de comer, no te dejaban en el coche. Decía, bueno, joven, vente conmigo a comer. Me pasó cuando iba a París, cuando iba por la parte de Aix de Provenza, cuando a Suiza, o sea, tuvo muy buenas experiencias. También tengo que decir que a veces me partió un mariquita por el medio y tal, y me metía la mano en la rodilla, y dije, mira, yo no soy de ese lado, no, yo no Pero soy de ese lado. lo entendían bien, le decías que y lo entendían bien. Probaban, Claro. yo no era de ese mundo y le decía amablemente, mira, yo no soy de esto, no voy por este lado, o sea, que si quieres me dejas aquí, salvo una excepción así de ese tipo que acabo de decir ahora, lo demás todo fueron una maravilla, ¿no? Y pues cuando llegué a París, para mí era una locura, ver a Cézanne, ver a Van Gogh, ver a todos los impresionistas en el Museo de Paume de aquella, que ahora está en otro museo famoso, que era una estación, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno. Pero de lo que estoy yo hablando es del Museo del Paume. Fui al Louvre y luego al Museo del Paume, que allí es donde estaba Toulouse-Lautrec, donde estaba Van Gogh, Cézanne, Pissarro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me pasaba el día entero allí, el día entero. Y después, a la noche, pues al principio tenía dinero y entonces iba a comer a los restaurantes, vamos, de obreros, de gente medianamente, sí, estudiantes también y tal. Pero llegó un momento que cuando acabé el dinero, dormía donde está el Museo del Louvre abajo, los crochats, que eran los buenos, tapados con cartones y tal y cual. Y entonces yo que comía todos los días una barra de pan, la baguette, con plátanos eran grandísimos, ponía 2 platos, comía todo el día, así, tuve 3 meses. Y después me enteré que por un amigo mío, bueno, nos hicimos amigos, que venían los coches de Murcia a descargar fruta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y nos daban por descargar en 2 horas, más o menos que tardábamos,
100 euros nuevos, que eran 1.200 pesetas. Sí, 1.200 pesetas. 100 euros nuevos, en el año 66, Sí, sí. eran 1.200 pesetas. Y yo pagaba, creo que pagaba a la semana, por dormir, no comer. Por dormir pagaba, creo que eran, no sé si eran 150 pesetas. Detrás de Sacrocó, esto era en Montmartre, no era abajo lo que dije antes, a ver, yo me despisto mucho, de Montparnasse, no, era en Montmartre, arriba. Detrás de Sacrocó, detrás, ahí había pensión, era muy barata, sí, 150 pesetas a la semana. Entonces yo iba 2 o 3 días a descargar y tenía para comer y para pagar a la señora, la que me daba habitación solo, no con otro. En Madrid yo dormía en habitación con otros. En París, dentro de mi pobreza, ya tenía mi habitación sola, ¿no? El baño era común, pero la habitación era sola, no estaba otro ahí roncando al lado mío ni nada, nada. Sí, esa. Pregúntale, Fer, pregúntale. A mí me interesa muchísimo, sobre todo cuando hago las primeras preguntas, saber el niño artista. Lo que estábamos hablando antes un poco, pero me gustaría profundizar un poquito más. A mí me gustaría saber cómo era ese niño, cómo sentía de verdad ese niño pequeño, o sea, de 10 o 12 años. 12 años. Qué manera de sentir, qué sufrimientos, qué alegrías, qué es lo que te hacía disfrutar, qué es lo que crees que te influyó para que tú pudieras desempeñarte como artista. Bueno, es que ahí siempre me resulta, cuando pienso en eso, porque ahora de mayor piensas mucho, tiene mucho más recuerdos para atrás que para adelante. Ahora me despisto mucho, pero de atrás no me despisto en nada. Cuando tenía yo 10 o 12 años, yo iba a la escuela. Ahí, todos de mi promoción, que hoy tienen 80, 82, 83, 84, todos, no había ningún analfabeto en mi parroquia. No digo en el ayuntamiento de Barro, son 6 parroquias. En la mía, de mi edad, no hay ningún analfabeto, aún hoy, de mi edad. Y después menos, claro. Pero ya mi hermano, que me llevaba 7 años, ya murió en Brasil, me llevaba 7 años. En la época de él, había algún analfabeto que no fuera a la escuela, no pisara la escuela, igual que la pobre mi madre, nunca pisó la escuela, le enseñé mi hermano y yo algo a escribir, poner su nombre, la firma, cosas de eso, para no tener que hacer así y tal. Oye. Pero nunca pisó una escuela, mi madre, y de época de ella, yo creo que en mi aldea casi todos eran analfabetos, de la edad de mi madre, que tenía ahora 105 años, por ejemplo. Salvo excepciones, eran todos analfabetos. Eso, estamos hablando a 14 kilómetros de aquí de Pontevedra, una aldea pequeña. Por desgracia fue Emedor, en vez de subir para arriba fue Emedor, ¿no? De aquella había farmacia, había la ferretería, había todas esas cosas. No, la farmacia la farmacia la montaron después. Era yo pequeñito, me acuerdo yo la farmacia de Fontán, de Fontán, de doña... Me compró un cuadro, doña... A ver, no me acuerdo, ahora, ya lo diré. Doña María del Carmen Fontán, me compró un cuadro. Luego me compró doña Gloria, Amor Ruibal. Y después, es curioso, la pintura tiene una putada, porque resulta que los más cultos y más adinerados compran un cuadro, pero los otros ni les interesaba ni aunque se lo regalaras. No tenían interés ninguno. Y claro, hay que decir la verdad. La gente que está más preparada y económica también la acompaña, pues tiene unas posibilidades de aplaudirte y comprarte un cuadro. Y los otros, luego cuando empiezas a ser conocido y vendes sobra, toda aquella gente fue avanzando, ya los hijos hicieron carrera. Ya los hijos hicieron carrera, yo tengo muchos amigos míos de mi época que hicieron carrera, ya 1 o 2 carreras, y saben 3 o 4 idiomas. O sea, gente muy preparada ahora, muy preparada. Pero no viven allí, claro, no viven allí. Están en su mundo, Claro. están en Madrid, en Barcelona, otros en Coruña, otros, bueno, en fin, era gente que hizo medicina, o hizo historia, o hizo filosofía y letras, hicieron carreras mayores y no viven allí, vienen un fin de semana para estar con los padres, pero no viven allí. Y de aquella vivían, iban a estudiar, pero los fines de semana estaban fijos allí y por eso tenían la cultural.
Pero tuviste una infancia feliz, entonces. Yo tuve una infancia feliz. Tienes un sí, recuerdo sí. feliz No, de la a infancia. mí lo que me jodía mucho es tener que ir al serradero a cargar Con- con los tablones o picar piedra de verano, que pico y pala. Eso no me gustaba. No, 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 no. La cultura pesa menos que el trabajo. Yo siempre digo que la cultura pesa menos que pico y pala. Eso lo tengo muy fijo. Porque yo pasé por los dos lados y lo sé. Ya. ¿Sabes que está en la cantera de verano, en vez de julio o agosto, haciendo cuñas ahí, que eran en las parras se hacían postes de parra para hacer eso, Claro, sí. y luego había la piedra morena que se hacía ya para Pontevedra. Piedra morena abogardada, a pico redondo o abogardada, que se venía para Pontevedra. Y eso ya eran canteros de más categoría, eran canteros, ya no eran chapucitas, ya tienen que saber hacer la piedra, tienen su medición, eran los más destacados. Los otros éramos peones de carga y descarga, con palicuerda por aquí y por aquí, 2 y 2, 4. Un poste que pesa 200 kilos y ponías por aquí, la almohada aquí y otro aquí, y yo con 16 años lo hice, con tipos con 40, yo tengo una fuerza muy animal. Yo quería volver al tema de la pintura. O sea, después de eso, ¿cómo tú obviamente sentiste siempre que querías ser artista? No, yo pintaba y dibujaba ya, Pero a los ratos libres, claro. cuando dejaste los trabajos así más normales, por decirlo de alguna manera, ¿cómo Marché a Madrid, marché a te Madrid. fuiste a Madrid? Marché a Madrid, sí. Ya solo como... No, pensando en ser artista, comerme el mundo. Yo iba a comerme el mundo. ¿Con qué edad? Y yo llevaba unos 70, 80 dibujos en una carpeta. Y cuando llegué a Madrid, pues aquel mundo todo. Y rápidamente lo que hice fue ir al Museo del Prado. Y entonces yo había cogido una pensión, un amigo mío que vivía allí, que era fotógrafo, vivía allí y me buscó pensión. Eso no era en la calle Zorrilla, era antes, un poquito antes. El caso es que cuando llegué al Museo del Prado, cogí eran papel de estraza, de estos papeles de estraza, que lo tengo por aquí, mira por dónde tengo yo, mira, eran papeles así, Sí, mira, sí. papel. Papel de estraza. Yo dibujo mucho en estos papeles, me encanta, sí. Yo llevaba 50 o 70 dibujos, no recuerdo bien, y llegué a la pensión, el primero que hice fue romper todos los dibujos de la carpeta. Claro, venía del Museo del Prado, y dije, Porque, Manolo, porque este de es un aquella cañón. yo recuerdo perfectamente, yo soy poco más joven que tú, pero el papel de estraza era el que se utilizaba para envolver todo cuanto había. Sí, pan también, todo se el envolvía mollete en de papel de pan, estraza. y te hacían todo. Yo recuerdo la ferretería de mi abuelo, todo se envolvía en papel. Que era Es que no había plástico como ahora. no. Tú llevabas tu capacho y tus cosas y allí te cargaban todo, claro. Y el papel, sí, papel lo tenía el rompiste todo, rompiste todo al llegar ahí. todo, cada uno. Cuando lo viste aquello, Claro, yo fui al Museo del Prado, empiezas a ver Murillo, Velázquez, Goya, Rivera, el Greco, empiezas a aquel mundo todo, Goya, y boom. Y claro, dije yo, entonces cuando llegué a la pensión, lo primero que hice fue uno a uno, raca, lo envolví todo en una bolsa, después a la noche se tiraban en la basura, vamos, venía sí. el recogedor, ahí todo. Yo nunca pude saber si eran 50, 60 o 70, pero que sí que no codo ninguno. Y ahora me pesa, porque algún dibujo de aquello con 12 años, pues me hubiera gustado verlo, a ver ¿Qué era lo que qué pinta tendría, ¿no? Verán, a lo mejor gallinas, ovejas, cosas del campo, algún viejo y tal, otro montando las patatas, bueno, cosas de mi entorno, ¿no? Y alguno podía tener alguna gracia, claro. Y mira tú, lo rompí porque quedé acojonado en el Museo del Prado. Y después empecé a dibujar, a pintar, la pensión. Yo en mi propia habitación era estudio, no podía tener un estudio, una habitación, que no tenía dinero para eso. En la misma habitación, que era grandota, esa ya fue en la calle Zorrilla. Allí empecé a pintar ya y tal. Y después hacía unos trabajos de decoración, banderines de aquellos que eran regionales, que por cierto me buscara el trabajo Úbeda, que ahora somos enemigos, pero él fue que me buscó el trabajo en la Plaza de Chueca. Banderines eran tipo serigrafía, pero eran banderines de regiones. Sí. Entonces me encargaban, por ejemplo, para San Sebastián, fiesta de San, entonces yo hacía el original. Y eso pues era pasado bueno, como era serigrafía, realmente era serigrafía.
Y entonces pues daba a lo mejor 300 pesetas, yo ya pagaba a la patrona, cuando tenía dinero pagaba a la patrona rápidamente, porque dormir es sagrado, porque dormir en la calle es terrible. Entonces pagar a la patrona. Después de comer ya arreglaré unas patatas a la brava, una cervecita, una caña, tal, igual, y eso ya era bastante. Pero la camilla, eso era sagrado. Y la patrona cuando tardaba, muy buena, era de Cádiz, de la tacita de plata, me decía, galleguinho, ¿cuándo me vas a pagar? Y yo llegaba siempre muy tarde, cuando había amontonado mucha deuda, venía muy tarde, porque ella se acostaba temprano, yo venía muy tarde, tenía mi llave, ¿no? Y, y entraba para mi habitación calladito y tal, para que no... Pero claro, el otro día doña Carmen se levantaba temprano y me empezaba, galleguinho, ¿cuándo me vas a pagar? Doña Carmen, en el momento que venda un cuadro o cobre de las serigrafías o un dinero que tengo ahí pendiente, no le mentía, eso va a ser lo primero para usted. Y así era, me quería. Ahí estuve 4 años con ella, 4 años, 4 años. Ella fue cantante de zarzuela, una mujer muy interesante. Yo por ella supe, y además eso está en un libro mío de biografía, siempre hablo de ella porque era muy buena. Y me enseñaba lo que era un tenor, lo que era un barítono, lo que era un bajo, lo que era una triple, todo eso me lo enseñó ella. Claro, yo soy un análico, pero tenía mucha curiosidad. Sí, ¿sabes? sí. Y luego les voy a contar una anécdota muy bonita en el Ateneo de Madrid. A poco de llegar, mis amigos que estaban en mi pensión, Sí. eran algunos de los que estaban haciendo carrera para sacar oposiciones, ¿no? Y me cogieron mucho cariño, hablarme dibujar bien, siempre esa simpatía que hay. Bueno, era gente preparada y tal. Y nunca fui socio del Ateneo. Yo iba gratis al Ateneo de Madrid, ¿no? Sí, señor, ahí vi conciertos, ahí había conferencias, allí había exposiciones, Santa Catalina, había la de museo, la de Calle del Prado, y luego había Catalina. Ahí había una exposición de Tapies, que yo no sabía ni quién era Tapies, no sabía nada. Otro francés se llama Mathieu, que me acuerdo de ver allí viendo la exposición al torero Dominguín con su mujer, la actriz, su mujer, sí. Yo tenía de aquella 18 años. Y los vi allí hablando tal igual. Y cuando llegaron ellos, me acuerdo que el pintor sacó la chaqueta y le hizo así. Porque llegó Dominguín con su mujer. Sí, Se conocían de Francia, por petición de Picasso, porque Picasso eran compadres con Domínguez y tal. Y yo de aquello no sabía nada, lo supe con el tiempo. Y entonces me acuerdo de sacó la chaqueta y le hizo así Un pase. simpático, un hombre así con bigote, tipo raro, hombre. Mathieu, creo que se llama Mathieu o algo así. Fue muy conocido. Ahora no se habla mucho de él, pero de aquella era muy conocido dentro de la vanguardia de París. Porque claro, el mundo pintórico de Madrid es una diferencia muy grande con lo de París. París era la meta, era la meca, iba todo el mundo, claro. Y había razón para eso, había razón, porque ya cuando yo llegué a Madrid en el año 61, en Madrid pues lo que sonaban eran estos pintores muy buenos, además, de la escuela de Vallecas. Eran varios, había Arias, había... luego lo diré, porque se me escapan mucho las cosas. Pero claro, los impresionistas, cuando yo llegué, eran como si fuera vanguardia. Ellos fueron vanguardia en los años, a último del siglo XVIII, no, XIX, porque murió en 1926 murió Eduardo Manet. Eduardo Manet murió no, Claudio Monet, perdón, no Eduardo. Claudio Monet murió en 1926. Sorolla murió antes, Sorolla, que era un pintor destacado de aquella, ¿verdad? Y entonces allí, al salir de esos pintores, ya no había otros. Y claro, yo voy a París y veo ya las vanguardias todas. Una de ellas me acuerdo que era portuguesa, muy buena pintora, da Silva, Meira da Silva. Ya te ponían carteles fuera, anuncios, ya, claro, era un mundo ya. Y después allí conocí un montón de pintores que hoy son todos famosísimos, ¿no? Ceuduque, un montón de pintores. Y había españoles allí, de aquella época, había pintores, estaba Bores, estaba Peinado, eran así cubistas
ya tirando un poco a algo más informal, ya no copiaban tanto a Picasso, quiero decir, ya, porque el mundo era todo, Picasso ocupó todo el tiempo, ¿no? Fuera de Picasso, allí no había, hacía que ser todo, Picasso era el dios de todo, ¿no? Claro, yo cuando estaba allí vivía Picasso, Picasso murió en 1973 y yo llegué en 1966. O sea, que coincidiste. Claro, no lo conocí, pero conocía su obra. Su obra. Y había, claro, lo conocí su obra allí, al natural, no por fotografía. ¿Qué es lo que qué es lo que más influye en tu obra o influyó desde siempre? Los paisajes, las Hombre. personas, sentimientos propios. Bueno, yo cuando realmente llegué a Madrid, yo empecé haciendo una pintura bastante costumbrista, así un poco de Galicia, porque no conocía tampoco, el Grupo del Paso fue un poquito después, ¿no? Ya. Cuando exponían Juana Mordó, eso, Millares, Saura y Viola, todos esos pintores de la famosa El Paso. Y yo eso los conocí más tarde. Y cuando lo vi no me gustaron, porque yo, claro, yo era figurativo, aquella abstracción para mí se me pasaba mis cuentas, no tardé, después sí, incluso llegué a ser amigo de uno de ellos, vamos, conocido y con cierta relación. Y entonces, allí es donde yo ya empezaba la pintura figurativa, empezaba ya a pesarme un poco, porque ya estaba viendo otras posibilidades, ¿no? Llegué a hacer una abstracción completa también. Y después volví un poco para atrás con la figuración, ¿no? Con muchas etapas, ¿no? 11 etapas tengo yo. Sí, ¿no? Ahí están todas. Sí, no, las... ¿Qué crees que es lo que te influye a ti para... o sea, tu influencia para toda tu obra en general, ¿qué sentimientos tienes? ¿Qué es lo que más te influyen para pintar? Si la gente, lo que te expresan, la naturaleza, tus propios sentimientos. La naturaleza yo la hacía cuando estaba aquí en Galicia, ya con 17 años, hasta que marché. Hacía naturaleza y dibujo, como os dije antes, y naturaleza. Ya cuando llegué a Madrid, claro, el Museo del Prado fue asombroso, y empecé a hacer una figuración así muy empobrecido, me faltaba mucha técnica de dibujo, eso lo fui haciendo después poco a poco. Yo después mi locura es cuando empecé a ver cuadros reproductivos en calendarios y en libros de arte, Van Gogh, Cézanne. Después empecé a ver a Modigliani, que es un pintor que aún me gusta hoy. Hoy prefiero un buen desnudo de Modigliani que cualquier Picasso. Eso es así. Hoy, con 82 años, me impresionó. Modigliani es un pintor de una elegancia, de una distinción, de un sentido de... Bah, y hay pintores que no le dicen nada, yo quedé asombrado. Un pintor muy buscado hoy, claro, pues murió joven, con 36 años, vivió muy mal, vivió una época muy fastidiada, cuando ya Picasso era un triunfante, ¿sabes? Y Matisse, había unos cuantos pintores que eran triunfantes. Él andaba por las terrazas haciendo dibujos por cuatro perros, ¿no? Pero hizo su obra, no mucha, pero hizo su obra muy importante. Hoy ha sido de los pintores más cotizados que hay en el mundo, de esa época. Y a mí me gustó, la primera vez que lo vi quedé, me acuerdo que era un desnudo, parece que lo estoy viendo. Sí, y quedé impresionado, era un museo ya lo vi en el museo. Después vi mucha obra de él, después empecé a ver también a Derain, a Vlaminck, a Matisse, que eran los fauves, ya sabéis, se llama esto fiera en francés, fauve, ¿no? Y claro, aquello ya me impresionó mucho. Ya se me quedaban atrás ya los impresionistas, ya me tiraba más esa fuerza de color de los fauves, ya me tiraba, ostras. Claro, viví un poquito atropelladamente, ¿no? No fui en ese momento yo no era muy coherente, estaba atropellado, ¿sabes? Había tanta cosa que ver, había tanto, ya no me acordaba del Museo del Prado, que y sigue siendo mi Dios, pero en ese momento estás con una locura que resulta que me sentía atropellado por todos lados, porque yo estaba viendo una pintura contemporánea buenísima y había visto una exposición
de los expresionistas alemanes, donde estaba Egon Schiele, donde estaba Kokoschka, donde estaba toda esa pandilla de la escuela de Viena. Y claro, cuando empecé a ver todo eso, como dije antes, ya los impresionistas ya me parecían unos clásicos. Y realmente ya eran unos clásicos. Ya eran unos clásicos, claro. Ya no vivía ningún impresionista, habían muerto todos. Pero era donde los turistas iban a ver los impresionistas con entusiasmo, que era una locura, ¿no? Estoy hablando del Museo de Paume, no el ahora, ¿cómo se llama el ahora? Donde están todos los impresionistas, que era una estación de tren e hicieron un museo impresionante, una maravilla aquí. Y entonces, como decía antes, yo había un poquito atropellado en ese tiempo, así con 23 años, 24, un poquito atropellado. Y después el puto dinero, coño, siempre el puto dinero. Y estuve 6 meses, volví a Madrid, volví a ganar un dinero y volví en autostop, 3 veces en autostop, otra vez a París. Yo quería quedar en París, mi locura era París. Nunca vendí un cuadro en París, hasta hoy, ni hoy tampoco, quiero decir, nunca vendí. Yo ofrecía algunas cosas más bien algo clásicas, a ver si me compraban arriba en Montmartre, ¿no? Que en Montmartre no dejaban pintar a cualquiera, había que tener un carnet para poner tu caballete allí, no era tan fácil comprarse a la gente que iba mucho turismo de allí, eso desapareció todo. Y entonces allí es donde yo dije, yo tengo que buscar un rumbo. Pum. Primeramente voy a marcharme otra vez para España, a ver si soy capaz de ganar dinero, porque yo ofrecía las tienditas aquellas que había, que vendían láminas, vendían un cuadrito, muy flojitos todos, y yo iba con mi cuadrito allí, pero no había manera, nunca vendía un cuadro en París, nunca. Y he vendido, para casi todo el mundo he vendido cuadros, para casi. Y en París nunca ni hoy tampoco. Y le quiero a París, ¿qué te parece? O sea, soy un masoquista, ¿no? Porque claro, si esto pasé tan mal durmiendo en la calle, tapado con cartones, con los crochás, y debía tener antipatía, ¿no? Voy muchas veces a París con mi mujer y me encanta ir a París, es una locura para mí. Y nunca expuse, y le tengo esa cosa que yo con París, un cariño tipo masoquista, ¿no? Porque Amor-odio, sí. bueno, No, en tu caso es porque todo. cuando viví en Roma vendí cuadros, en Nueva York vendí cuadros, y quiero decir, cuando estuve en Murcia vendí cuadros, en Madrid vendí cuadros, en París nunca vendí ni un dibujo siquiera. ¿Qué te parece? Y lo cuento siempre, además, porque mire para ahí, que le queda bien a París, pasando lo más mal que Dios bendito allí. No, pero al final siempre queda. Ahora aprendí mucho allí, claro, Claro. aprendí, para mí fue una escuela, estar allí 6 meses viendo a aquellos pintores todos, y luego volver, y intentando quedarme por allí y tal, y no pudo ser. Y fui bien acogido en otros lugares, fui bien acogido, y en París no tuve suerte. Y ahora voy a París, me gusta ir a comer a buenos restaurantes, para desquitarme De de aquella cuando época. comía los bocadillos aquellos, ¿no? Y me dice mi mujer, es que tú tienes un capricho con París ahora, ese restaurante es caro, ¿no? No importa, vamos, porque yo pasaba por delante y olía muy bien, así que ahora voy a sentarme contigo y a comer. Es una cosa así de loco. Tu forma de ser cuando estás contigo solo, Sí, tú solo, tu forma de sentir, tu, tu, tu forma de ver el mundo, ¿tú crees que esa es lo que te influyó más a la hora de ser creativo, de crear tu obra? hombre, claro, yo por ejemplo nunca tenía ningún sentido, nunca tuve políticamente nunca fui inquieto en la política, ¿no? Nunca tuve ningún tipo de, luego os contaré una anécdota. Y yo no sé, la gente que influyó en mí, hombre, de ver así problemas y tal de cerca, cuando pude le eché una mano en algo, pero cuando era joven tampoco podía y además tampoco era yo preocupante de tipo social, ¿no? De tipo social, pues no era yo preocupante. Yo lo mío era la pintura, estaba con la pintura, escultura, dibujar, y pum, la música, me gustaba mucho la música, y compraba discos, y compré un disco baratito de un tocadiscos, y lo ponía ahí primero ponía los clásicos, después llegué a quién era Tchaikovsky. Bueno, Tchaikovsky era uno de los románticos, pero Stravinsky, Béla Bartók, Armand Berg, es decir, empecé ya con una velocidad terrible, ¿no? Penderecki, claro, con todo de la vanguardia reciente, realmente reciente. Pero volviendo a lo tuyo,
Así si la gente influyó en mí, de tipo social, político, o Claro, porque ibas por ese lado o no. Fernando, A ver, aquí, David. yo creo, porque Fernando y que otros artistas que hemos entrevistado ya nos han dicho que, porque muchas veces se piensa que el artista para crear tiene que sufrir y tiene que Bueno, tener unas vivencias como extras. sí, la bohemia, Iba a decir el mundo. extracorpóreas, pero no, extra. Pero no necesariamente, ¿verdad que no, Manolo? No, yo... Quiero decir, hay artistas que sí, a lo hombre, mejor, sí. hombre, Yo pues todos entiendo, sabemos sí. que Van Gogh sufrió, Claro, sufrió, sí. pero Picasso y Dalí Vivió la abundancia, abundancia, vivieron y son grandes, Claro. nacieron la abundancia. Yo ahí nunca me paré tampoco mucho a... Pero sí, que no cabe duda que hubo pintores que lo pasaron muy mal y eso pudo influir ellos en su obra, no es posible que es eso, que influyera. Está bien esa acotación, me gusta, pero yo me baso siempre un poco en la sensibilidad de Claro. cada persona, ¿no? O sea, en lo sensible que es una persona para encarar pues, la vida en general y el arte en particular, ¿no? O sea, mi pregunta va por ahí, según la sensibilidad que tú tienes, ¿no? Sí. Va por ahí la pregunta, o sea, supongo que como todos los artistas eres una persona sensible. Hombre, sí, yo pienso que sí, porque yo ya te digo, en Madrid y en París he dormido en la calle, en la Boca de los Metros, Paseo del Prado, aquellos asientos allí, y yo vi que había muy poca gente de aquella durmiendo en la calle. Hoy los ves por todos lados, en el metro, aquella había muy poco, en mi época había muy poco. Había unos cuantos bohemios por allí, algunos ya que tiraron a la toalla, pero no precisamente artistas. Artistas no conocí ninguno. En la bohemia que yo llevé no conocí ninguno. Conocí a otra gente que quedaron sin trabajo, hay gente que fue perdedora, ¿no? Socialmente perdedora. Y yo, si tenía dinero, compartía, pero cuando yo dormía en la calle no tenía nada que compartir. Cuando tenía mi pensión y tenía a veces dinero, porque había vendido algún cuadro, algunos dibujos, o lo que hablábamos antes, los dibujos de publicidad, y entonces a veces juntaba algo de dinero y se iba por la calle del Museo del Prado de noche y veías un tipo tumbado allí tapado con cartones. Yo lo tengo hecho una vez que le puse, estaba durmiendo, le puse un billete de 100 pesetas, fácil de que al despertar que lo viera, no vaya a ser que lo perdiera, güey. Claro. Lo puse fácil y no lo desperté. Le puse las 100 pesetas y yo seguí. Sí. Pues yo tenía ya mi cama, ya tenía mi pensión, estaba... Y eso me acordaba yo de cuando yo también dormía, ¿no? Eso ya fue un poquito más adelante. Y luego hice mucho más cosas también que no se pueden decir porque en todo ya podía ser un poco ya pedante, no quiero decir. De cosas que yo hice por mis amigos y pintores y cosas que vi. Yo tuve mucha suerte además. Pienso una cosa que yo viví siempre del arte. Y yo ya vendía cuadros de 250.000 pesetas en el año 74. Claro. Cuando abrieron el banco en el 74, Banco Bilbao, yo tenía un talón para cobrar 250.000 pesetas. Y ese cuadro me lo compré, era un cuadro grande, muy bueno. Fuera premiado un Arcesia o algo así en la Bienal de Pontevedra. Sí, en la Bienal de Pontevedra, 74. Eso no lo vendía ningún pintor. Yo creo que ni la Sheila de aquello. Yo tuve mucha suerte en eso. Pero yo trabajaba mucho, era muy luchador. Yo me metía por todo. 11 épocas. Tienes contabilizadas 11 épocas. 11, sí, todo. 11. Luego podemos poner uno por una, desde cuando era jovencito hasta el día de hoy. Esta es la última época mía, esta que veis ahora. Tú piensas que aquí hay 1.300 obras, que están todas Claro, por en el taller de están empaquetadas, están en las cajas, todas por ahí, ¿no? ponemos. Entre dibujo, pintura y escultura. Entre ellas las esculturas. Hice las otras grandes, no sé si la viste en Santiago, en el año 2004. Era Xacobeo, 2004. Hicieron una exposición mía de menires, intervenido en pintura, y yo te enseñé el libro, después te enseñé el libro. Es que 11 épocas da para mucho, Fernando. Claro, se va a influir. Claro, que yo entiendo que, claro, al final la influencia y eso le va... Bueno, un hombre tan vivido como Manolo, o sea, tiene absorber... Pero yo era muy... Yo siempre digo que a veces digo a mi mujer, coño, joder, ahora con 82 años, ¿qué coño hiciste en la vida? Y ella me dice, hiciste una gran bola. Esa es verdad. Pero rico no soy, pero viví como Dios. Joder. Viví como Dios. Hombre. Amigos buenos, amigos. ¿Dónde la conociste, Alora?
en mi aldea. Yo vivía en Murcia, y vine de vacaciones a ver a mi madre y la conocí, ella trabajaba en un comercio allí y era de familia conocida, en pero Barco. no era muy joven. Yo le llevo 9 años a ella. Ah. Yo tenía 27, ella tenía 19. Y entonces yo conocía a los hermanos, 11 hermanos, son 11 hermanos, y yo los mayores los conocía, pero los de atrás no los conocía. Y como era muy guapa, yo me enamoré de ella. Hombre. Era muy guapo. Y hasta hoy. Sí, Y sigue hasta hoy, siéndolo. 53 años casados. Nos casamos en el 72, sí. Y me ayudó ¿Y muchísimo. por qué todo. estabas en... ¿Eh? ¿Qué hacías en Murcia? En Murcia. Pintando, sí, sí. ¿Te fuiste? Es que allí tuve Madrid, amigos. París, Murcia. Sí, no, Benidorm, a hacer Benidorm. los trabajos de decoración. Ah. Y de Benidorm, como había amigos de Murcia Claro. que estaban trabajando en un tajo de una empresa, Sí. mira, vas, quédate en Murcia una temporada y tal. Y me quedé 4 años en Murcia. Y fue mi primera exposición, Galería Chis, que estuvo hasta hace poquísimos años, hasta hace 2 o 3 años. Allí expuse mi primera exposición y vendí todo, 58.000 pesetas. ¿Qué edad tenías en Murcia? 20... Llegué con 23 Claro, tú y mira. marché con... Hoy en día un niño con 23 años aún no salió de casa. Y Manolo ya había pasado por París y ya había tenía- estado en París. Claro. Roma fue después, con mi mujer ya casada y tal, ¿no? Ya. Y Madrid fue antes, claro, Madrid fue lo primero. Pero viví en muchos sitios por ahí, y amigos por todos lados, clientes en todos lados. Bueno, en ese aspecto soy un tipo afortunado. Pero yo, no sé, era muy social también. Ahora, Claro. con los años, soy un poco menos social. Bueno. Mi mujer me reprocha cosas y tiene razón. Y ayer fui a Vigo, al Museo de Vigo, a ver la presentación de un libro del escultor Silverio Rivas, que somos amigos de toda la vida. Éramos de Atlántica, aquel grupo que hubo de Atlántica, oíste hablar de él, aquel grupo de Atlántica y tal. Y como lo quiero mucho, dije yo, no, tengo que ir a verlo. Ahora no pude, dije, yo voy allá. Y pues me andamos juntos allá y tal. Un libro muy bonito de su obra, biográfico, y su obra, es un gran escultor. Y si no fuera él, a lo mejor no voy, estoy más vago. Pero yo de aquella iba a donde fuera, en Alto Esto, todo, no, tenía una fuerza de voluntad para todo. Era un animal, Claro. un auténtico animal. Ve- Dormir en la calle, no pasa nada, Claro. no pasa nada. Pregúntale. Hablando también concretamente de tu obra, pintas y trabajas mucho el relieve. Sí, trabaja mucho Claro. con material. ¿Qué importancia tiene para ti lo táctil, ¿no? Porque Sí, tener relieve, este es más reciente, ¿no? Sí, sí. al tener relieve llama como un poco más a tocar. Sí, 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 Claro, no. sí, mira, todos estos, ¿ves? Mira, ¿ves? Este es papel celulosa prensado en Foncol, y todo yo trabajo el papel, lo arrugo, Sí. voy arrugando y voy viendo qué arrugas pueden ser o las que no pueden ser. Cuando hay un relieve, y luego pinto, por ejemplo, yo esto lo arrugo todo, ¿no? Y después voy pegando, esta arruga no me gusta. Con una inyección del que nos ponían en el culo, y una inyección con cola, ¿Sí? lo dejo estar. Entonces la arruga desaparece. Lo rellenas. Esto quiero que esté, la dejo estar. Ajá. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Todas las obras, ves por aquí, este es igual, mira, todo por ahí. Todo. Esta es la última obra que estoy haciendo. Año y medio para acá, creo, más o menos, año y medio. Y antes tuve los mares que van a ser expuestos ahora en Lugo, todo eso es de mares. Porque en el apartamento que tenemos allí en Aguete, un día una puesta de sol me deslumbró, qué cosa bonita. Y yo nunca hacía marinas, tenía prejuicios, porque todo el mundo pintaba marinas y tal, sobre todo las señoras casadas que querían pintaban la marina, y yo tenía prejuicios. Pero aquella vez del sol que vi, quedé deslumbrado. Y durante 2 años estuve haciendo mares. Bueno, Es precioso, tiene ahí una... que van a ser expuestos ahora en Lugo. Todo. En Lugo, ¿no? Estás montando una exposición. Yo pensé que era solo de escultura, pero también hay pintura. Y esto es del mar, esto lo robé yo en el mar, que se me pillan y me meten en la cárcel. Esto empecé en el 82 a hacerlos. Y luego dejé, y luego volví. Y luego hice los menires, que están en el libro ahí, ya lo enseñaré después. Sí. Estos son bocetos que después, en el año 1904, era Xacobeo, estuvieron expuestas en Campo de Estrellas 6 meses.
allí. Sí. Y la Xunta hizo este libro. ¿Y dónde acabaron esos? Lo vendí por ahí a... Los vendió, o sea, Claro, sí. todo. No sé, claro, Claro. yo hice 17. Se vendieron todos. Se vendieron, pasaron 20 años por delante, claro. Mira, 2004. ahora vas a ver, porque así va 2004. un poquito de idea a vosotros. Mira, está Vale. Campo de Estrellas, ¿ves? Campus Mira, Estelae. este es de músico, da los conciertos, ese campo. ¿Viste en Santiago? Conocéis bien. El Campus Norte. Eso, ahí estuvieron Sí, sí, expuestos sí. ¿Dónde está el auditorio? y pasaron 400.000 personas en 6 meses a verlas. Mira, ¿no? O sea, Mira. mira. Alguno tiene 7 metros de alto y 10 toneladas. Otra tiene... Déjame el lío, ¿verdad? en Murcia, sí. No, es que, Sí, no golpes la... pero antes de todo eso, verás, mira, lo que hubo que luchar, mira. Empieza a mirar. No, es... Es una broma. Yo monté una nave, Una yo hubo una nave allí, una nave nueva para poder trabajar. Claro, de 7 metros de alto, porque entraban por arriba, 7,30, entraban la grúa no podían meter por la puerta. Hicimos una puerta arriba y bajaban así. Se ven allí, pues ya lo verás. Se fue una exposición de mucha. Y curiosamente nunca, todo lo que vendí fue particular, no vendí nada oficial. Yo en el mundo oficial no tengo suerte. En el mundo oficial No tengo suerte, ¿sabes por qué? Las administraciones, ¿no? Claro, no La soy Diputación de Pontevedra. Es que no era de aquí, no era de allí, no era del otro lado, no era de ningún lado, y no cuentan contigo para nada. Y te pueden negar una, expongo por todo el mundo adelante, coño, y no te hacen una exposición. En Santiago me la han negado 2 veces, o 3, creo. ¿Y en Barro? ¿Cómo para? ¿Concello de Barro? Bueno, aquí no se puede hacer una exposición porque no hay lugar para hacer una exposición. Yo estoy hablando en museos, en espacios grandes, porque tú piensas la obra grande que tengo, ¿no? Claro. Ya. Sí, en Barro no tiene ningún... Hombre, en Barro... Bueno, no te preocupes. Que ya... En Barro si hubiera otro recaude, regalaría un minir de esos, ¿eh? Ya. El alcalde de ahora no... Ah. Pero el de antes tampoco. Pasa olímpica, ¿eh? Pero el de antes tampoco. El de antes sí. ¿Sí? El de antes compró 4 míos. ¿Sí? Y está en el instituto de ¿Cómo se llama el doctor? Landín. Fue conmigo a la escuela. Landín. Es una cabeza inteligente. Fue conmigo a la escuela. Me llevaba una cuarta. ¿Qué tal anda por allá arriba? Bien. Y es amigo mío. Le llevo yo 5 años. Y él me compró cuadros para el instituto de Barro. Vale. Y tiene libros para el ayuntamiento de Barro, cuando él estaba. Pero el que está ahora, anda, Bueno, no tiene. está en otra historia. Eso no lo pongo. Bueno, dale tiempo, lleva poco. Tu obra tiene... Igual es complicado también. ¿Tiene lugar el error en tu obra? O sea, ¿dejas que entre el error o tiendes a dejarlo cuando crees que hay algo que... Bueno, cuando yo noto que está se suele llamar relamido, ¿no? De una pieza muy andar muy en ella y venga, y tú estás con ilusión, se va arriba, pero bueno, tú cada vez vas viendo que aquello está haciendo un caramelo, entonces no queda resolución. Si estoy cabreado, una patada y se acabó. Y si no estoy cabreado, lo borro, aprovecho la tela para otra ocasión, hacer otra cosa. Eso le pasa, yo creo que lo hacen casi todos los artistas, ¿no? O sea, cuando una cosa ve que no tiene solución, fuera, y ya está. A por otra, a ver si hay más suerte. Eso me pasó muchas veces. Pero a veces dejas, o sea, surge un error o cae una gota de pintura que no estaba previsto o lo que sea. ¿Contemplas la posibilidad de dejar? No, de arreglar, sí, hombre, sí, contemplo, sí. Si la cosa es pequeñita, como dices tú, sí, hombre, no voy a... Si la obra está realizada como yo quiero, yo no voy a dejar por una... No, eso lo retoco. Yo estoy hablando cuando la obra en sí está amasada, está caramelada, que no tiene solución, que no, ¿qué vamos a hacer? Eso le pasa a todo el mundo. Hasta los futbolistas a veces no juegan muy bien, ¿verdad? Claro, y otras veces son cojonudísimos. Y yo igual... Claro, es una de las cosas de la vida, sí. Y ahora sí, por una manchita y tal, con mi estilo de pintura, una manchita que le puedo retocar, no pasa nada, no voy a romper yo la obra, no, eso no. Ahora, si la obra en sí, vuelvo a repetir, se está muy amasada, muy caramelada, y dijo, no hay solución. Y se borra y empezamos de nuevo, como otros trabajos que hay, ¿verdad? Claro, sí, otros oficios y otras... Pero nunca... Yo creo que él lo que quiere saber es si hay alguna obra que hayas visto, sabes que una vez que ya está terminada y ya está vendida o ya no está en tus manos, la has visto y dices esto,
lo hubiese hecho de otra manera? Yo, estoy hablando en la época de los mares antiguos de la lanzada, Sí. mi amigo Milleiro, me quería mucho, yo él también, murió mayor, y me tenía un cuadro comprado. Yo iba a exponer a Murcia, y como ese cuadro estaba comprado, no lo llevé a Murcia, porque no era oficial, era una exposición comercial, Ajá. no era oficial, era una galería de arte. Sí, sí. Y lo dejé porque estaba comprado. Y entonces, cuando vine de Murcia, después de un mes o algo así, o 3 semanas, yo tengo muchos amigos en Murcia, cuando iba a Murcia estaba 3 semanas, un mes, no era un fin de semana, ¿no? Cuando iba mucho tiempo. Ahí ya iba mi mujer conmigo, ya estábamos recién casados. Y cuando vi el cuadro de Milleiro, dije, hostia, Dios, esta es una mierda, hostia, está vendido, y este cuadro, y lo borré todo completo. ¿Ves? Y a él no le pareció mal. Milleiro, mi amigo Milleiro, Alejandro Milleiro. Y no le pareció mal. Si tú lo has hecho, por algo sería. Ya te compraré otro. Aquel marchó al carajo. ¿Qué te parece a ti? Te quiero hacer, Fernando, una última Y pregunta. aparte, Sí. en otra entrevista vamos a hablar de la poesía y de literatura Claro, en general, aparte es que, bueno, que también tiene obra literaria. este hombre es... Entonces, Eso poca gente, ¿eh? Poca gente. Sí. Esa faceta... yo no lo sabía. Sí, no. Mi última pregunta. ¿Cuáles son los artistas vivos o no, o muertos, que más te influyeron, que más te gustan, Ya. que más admiras? Bueno, a ver, vamos a ver. Que influyeron en mí fueron muchos. Cuando era joven, después de mayor, oye, ya estás tú con tu mundo ya más o menos. Pero de joven influyeron muchos. Modigliani, Picasso no, nunca, ni Dalí tampoco. Que eran de aquellos, ¿sabes qué te decían? ¿Quién te gusta más, Picasso o Dalí? Esa era la palabra del periodista. Eso era impecable. Y yo decía, bueno, me gustan los dos, porque me gustaban los dos. Quizá me gustara más Picasso, pero me gustaban los dos. Pero en mí no influyeron nada, ¿sabes? Me gustaban, pero no influyeron. Pero Modigliani, cuando era joven, influyó. Cézanne un poquito también. Sí, claro. Y después contemporáneo, el Grupo del Paso. El Grupo del Paso influyó un poco también en mí, en la grafía, Saura. Y Millares no me influyó, pero el que más me gusta de todos. Es curioso, ¿no? Curioso, sí, Es sí. Me curioso. gusta ver lo que Sí, influye. sí, el que más me gusta de todos del Paso, que son Millares. unos cuantos. Creo que queda Canogar solo, murieron todos, claro, los años pasan. Creo que queda Canogar, que es el más joven de todos. Pero el que más me gustaba era Manolo Millares. Aún hoy, cuando lo veo, bueno, me gusta su obra, vi mucha obra de él también. Pero Saura influyó en mí, en un momento dado. Sí. Y luego Colmeiro, cuando era joven, Colmeiro también influyó algo en mí. En la pintura costumbrista, Claro. cuando yo pintaba figurativo, también influyó en mí. Sí. Algo Manolo Torres también, así, cuando hacía pintura así más figurativa, influyeron en más medida, en menor medida, influyeron en mí. Después, cuando marché a Nueva York, claro, yo estuve casi 5 años, y allí ya, en mi mundo ya, claro, estaba viendo aquellos monstruos todos, que si Pollock, que Frank Stella, bueno, todo ese mundo, esos todos, yo creo que tenía que ponerlos así juntos porque todos influyeron en mí en un momento dado. Entonces fue cuando yo me di cuenta que yo no lo que yo estaba haciendo era muy pegadizo, ya yo tengo que buscar una solución. Este tipo me valieron, pero yo ahora no los aparto, pero yo tengo que hacer mi mundo, o sea, no me quedo pegado a uno. Y ahí influyeron mucho en mí, en una época, sí, influyeron también. Hombre, no como los otros, porque ya era yo más pillo, decía, no, Claro. me gusta este pintor, pero voy a coger lo que me interesa, no puedo pegarme a él, porque si no quedo pegado a este pintor y sería un copión. Y entonces era yo bastante hábil para pensar. Y entonces fui ya apartando más mis mundos y fui teniendo etapas ya más personalizadas y a veces con más aciertos, otras veces con menos aciertos. Pero ahí están 11 etapas mías, todas claras, que otro día Lo vamos a ver. vais Sí, a sí, ver sí. todo. Por los catálogos tengo 16 monografías dedicadas a mí. Claro. 16 monografías. Y
vais a ver vosotros, porque los cuadros antiguos no los tengo, vendí todo, como comía todos los días con 3 hijas, estudiar a la universidad, de todo, hay que ganar dinero. Entonces vendí, de atrás no tengo más que mi mujer embarazada, un retrato, y la mujer durmiendo y tal, y 3 cosas más, no tengo casi nada de atrás. Pero ya después, más para acá, tengo obra que ya la veréis vosotros, algunos lo vais a ver al natural y otro vais a ver en libros, claro. Libros, claro. Y otra cosa que es muy importante, que no pocos pintores, yo tengo 100 y pico de cuadros de otros pintores, Ah, sí. claro, Ah, eso no lo sabe nadie más que 4 amigos cercanos, 100 y pico de cuadros y esculturas, algunas están por aquí, ya las veréis, y otras están en mi casa familiar. sí. Y tengo de Guimbert, Jasper Jones, de Miró, Manolo Monpó, Teixeiro, Amigo. luego mis amigos de la De la época. Atlántica, que Atlántica. fue un movimiento. Claro. Tengo de Monroy, tengo de Silverio, tengo de Huete, tengo de casi todos, porque nos intercambiábamos. Vale. En la obra, Sí, sí, éramos sí. jóvenes, todos, "Va, yo quiero esto, bueno, yo te doy esto". Esas cosas que es muy bonito y estoy muy contento. 100 y pico de obras. Y luego tengo Mariano Villalta, eso era ya cuando viví en Palma de Mallorca. Ya. Eran pintores americanos que vivían allí, Claro. y éramos amigos porque hacíamos cada mes, al último de mes, una cena. Ajá. Entonces allí se hacía la amistad. Había muchos pintores americanos de aquella época allí, en Palma de Mallorca. Ahí conseguí el Miro que tengo yo, lo conseguí allí. Y de Monpó, de Labra, bueno, de todos los pintores que vivían en Mallorca, ¿no? De Mariano Villalta, y Guimbert, ¿Te gusta, Miro? Jasper Jones, sí, ¿Te gusta? sí, tardó en gustarme. Sí. Tardó, sí, tardé, pero vi en Palma de Mallorca, hace 40 y pico de años, vi una antológica de él que no se le había hecho ninguna a España, ni en Madrid. Madrid fue después, Sí. en el museo. Claro. Pero el primero fue en Mallorca, había unas 300 obras de todas las épocas de él, y tiene varias épocas también, Sí. ¿no? Y allí ya me rendí, y dijo esto, me pasó con otros pintores, ¿no? Sí. Allí dije, esto será Era bueno. Claro, yo estaba, ves un cuadro suelto Claro. y tal, Mm. famoso, pero a mí, si no me dice, no. Ya, no, Lo que pasa es que era una antológica de un artista, me pasó hace poco con un pintorzazo como es en Alcalá, calle de Alcalá 31, es una galería muy importante del Estado, no sé si es del ayuntamiento o es de la comunidad, no lo sé. Gordillo. Gordillo. Yo Gordillo había visto obras de él sueltas y no tomé nunca interés. Es un hombre ya muy conocido, de muchos años. Cuando yo era joven ya era muy conocido, mayor que yo, debe tener 90 años ahora. Y no tengo ninguna relación con él, pero cuando vi la exposición de Madrid hace un año, quedé impresionado. Había por ahí a lo mejor más de 200 obras, ¿no? Distintas. Un pintorzazo como una catedral. Y qué bien, porque puede ir yo por otro mundo sin saber que Gordillo que era un pintorzazo como una catedral. Porque no tuve la oportunidad de ver una antología, eran cuadros sueltos. Claro. Y no me cuadró ver algo a lo mejor muy importante tampoco. O yo no la asumí, lo que fuera. Lo que sí que quedé impresionado. Además lo digo ahora aquí para que lo sabéis, porque es bonito decir las verdades como catedrales. Manolo, ¿para cuándo, ya para terminar? Aunque vamos a volver, pero como vas a hacer la exposición en Lugo, ¿en qué fecha será la exposición? El día 13, viernes día 13 de junio, Empiezas. hasta el 30 de agosto. 2 meses y medio. Bueno, hombre, vamos a ir a verla. Hombre. Ahí podéis Bueno. verla perfectamente bien, sí. Creo que van a ir unas 40 y tantas obras. Hay que ir a Lugo. Van más porque va esto todo. O a lo mejor 50 obras van en Lugo, porque son 3 salas. Claro. Y es grande, sí, a lo mejor 50 obras. Estas no van, que no caben, estas no. Van aquellas que están ahí, ya están apartadas. Pero vamos a grabar un poco. Bueno, sí, hacéis ahí, sí. Bueno, Fernando, muchas gracias, Manolo. Muchas gracias y buenas tardes. A vosotros. Volveremos y nos veremos en Lugo. Sí. Valencia. Por eso,